en lo cual podemos predicarles la palabra de Dios. Siempre es un gozo para mí predicar la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Gracias al hermano Eder, al pastor Eder, por esta invitación y esta oportunidad que me da. Pues les invito a abrir sus Biblias al libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, lo que estuvimos viendo hace un mes cuando tuve la oportunidad de predicar. Y vamos a seguir viendo aquí algo que nos faltó, ya que no tuvimos tiempo en la otra predicación. Y entonces, aquí en esta historia vamos a ver la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Déjenme decirles gracias por sus oraciones por nosotros. Estamos orando por ustedes. Siempre los tenemos en el corazón y siempre damos gracias a Dios por ustedes, por la iglesia, por toda la obra allí en Cuernavaca y en toda la área, ¿verdad? Donde Dios nos ha dado también misiones y estamos orando por la obra allí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad para ver algo más de tu palabra. Te rogamos que tú nos enseñes, Señor, que podamos gozarnos en ti, en la victoria en ti, en el poder tuyo, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos tu bendición, que tú nos enseñes, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues pusimos como título de este mensaje la victoria en Cristo. Y tal vez alguien preguntaría, ¿verdad? ¿Por qué la victoria en Cristo? ¿Qué tiene que ver Cristo con esta historia en el Antiguo Testamento? Bueno, siempre cuando vemos la victoria de Dios en la Biblia, podemos ver que es Cristo. Cristo es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Y siempre viendo estas historias, estos ejemplos en el Antiguo Testamento de cuando el poder de Dios se manifiesta y hay victoria para el pueblo de Dios, podemos tomarlo como ejemplo para nosotros, para tener la victoria en Cristo. En esta historia, pues vamos a recordar rápidamente algunos puntos para que alguna persona que no estuvo o para todos nosotros, para que recordemos, ¿verdad?, la historia. Vamos a recordarnos que esta historia se trata de una persona que se llamaba Naamán, general del ejército de Siria, y era un gran hombre, muy importante, mucha fama, de alta estima en los ojos del rey de Siria, pero era leproso. Un problema muy grande. Ahora, hablamos de cómo todo hombre tiene necesidad. Este hombre tenía una gran necesidad. Todos tenemos una necesidad. En este caso, pequeños, grandes, importantes, o las personas que no son consideradas importantes, todos tenemos el gran problema del pecado. Tenemos que ser sanados del pecado. Como Naamán tuvo una necesidad de ser sanado de esta enfermedad tan horrible que era la lepra. Bueno, sin contar toda la historia, ¿verdad? Por el asunto del tiempo, vamos a recordarnos que Naamán llegó delante de Eliseo, el gran profeta de Dios, que Dios usó grandemente para manifestar su poder. Bueno, este hombre llegó delante de Eliseo. Eliseo le da la instrucción de ir al río Jordán para lavarse 7 veces para ser sanado de su lepra. Bueno, él se enojó. ¿Cómo puede ser, verdad, que me manda a ese río Jordán, que sabemos que se vio como sucio, verdad, con lodo? Y él dice en versículo 12, aquí estamos en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 12,
Él dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Noten pues aquí el gran ejemplo de humildad de este gran hombre, ¿verdad? Él escuchó a su siervo, a su criado, y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues se baja para lavarse 7 veces en el Jordán. Dice versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, perdón, y volvió al varón de Dios, Naamán, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente de tu siervo. Ahora sabemos de versículos antes, ¿verdad? Que él llevaba plata, oro, ropa fina. Entonces, él ofrece un presente, un regalo, una recompensa, ¿verdad? Aquí en gratitud, en agradecimiento al profeta. Versículo 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vemos aquí, pues hay un momento para decir no a una oferta de cosas materiales. El hombre pues siempre piensa en términos de lo material, ¿verdad? Y no es malo tener cosas materiales. Las cosas materiales no son malas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es cuando llegan a ser una prioridad o estamos codiciando las cosas materiales, como vamos a ver el mal ejemplo de Giesi, el siervo de Eliseo. Entonces, pero en este momento, y uno puede pensar, no, pues era profeta, tenía que vivir de algo, tenía que comer. Él no tenía un trabajo secular, como llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vivía? Pues sin duda de donaciones, se puede decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no recibir algo? Pues un poquito, aunque sea. Pero bueno, en este caso, este hombre de Dios no quiso recibir nada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, hasta aquí vemos el gran poder de Dios manifestado, la victoria por obedecer a Dios
humillarse, a hacer algo que como que no tenía razón, que cómo eso me va a sanar de la lepra, lavarme en esta agua lodosa. Bueno, pero obedeció y Dios lo sanó. Victoria por obedecer a Dios y por el poder de Dios, la victoria. Ahora viene el mal ejemplo. Y aquí es donde vamos a concentrarnos en esta noche. Que nosotros podamos entender este peligro realmente para todos nosotros. Pero la realidad de que dentro del pueblo de Dios hay unos que se conforman de afuera, pero no se convierten de corazón. Si alguna persona es convertida, pero en su corazón no se entrega a Dios, no va a dar buen resultado. Vemos aquí, unos en el pueblo de Dios se conforman de afuera, pero no se convierten de corazón. Y hay dos pecados comunes en la gente que no se convierte. Y estos pecados muchas veces son evidentes en las personas, como digo, que están dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando de los del mundo que nunca llegan a la iglesia, no tienen nada que ver con Dios. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Personas que de afuera están presentes, se ven como parte de, pero en el corazón no se han convertido. Todavía tienen mentalidad de un inconverso y tienen estos dos pecados arraigados en su corazón. ¿Cuáles son? Pues la codicia y la mentira. La codicia y la mentira. Giesi, versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Había visto las cosas y entró la codicia. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. La mentira. Ahora, sabemos que la mentira es una característica muy prevalente en el mundo que no conoce a Dios, pero no debe de ser en el pueblo de Dios. Ya la palabra de Dios está muy clara, ¿verdad? Que Dios aborrece la mentira. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. En esa lista de cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, dos veces realmente menciona la mentira. La lengua mentirosa y la lengua que da falso testimonio. En muchos otros versículos, muchos otros pasajes, vemos que Dios odia la mentira. A veces, ¿verdad? Vemos un ejemplo en donde pues un cristiano pues de repente se siente presionado y sale la mentira. Y eso es pecado, no hay duda de eso, es pecado. Pero
es peor todavía cuando premeditado, se puede decir, ¿verdad? Inventa, maquina una historia falsa. ¿Con qué facilidad, verdad? ¿Con qué facilidad sale esta mentira, esta historia falsa de Giesi? Bueno, inventa esto y le dice a Naamán, y claro, Naamán pues responde, ¿verdad? Y versículo 23, dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Pidió 1 talento y él siendo generoso y agradecido, ¿verdad? Ruego que les des 2, ¿verdad? Que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes y así? Y él dijo, sale la mentira otra vez, ¿verdad? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Se ve, ¿verdad? Un hombre acostumbrado a la mentira, realmente. ¿Con qué facilidad inventa la historia? Y ahora la mentira pues sale. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar planta y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué caro que pagó Giesi. Qué caro que le resultó esa codicia y esa mentira. Ahora, hermanos, vemos aquí un ejemplo que lamentablemente pasa vez tras vez, tras vez, tras vez en el pueblo de Dios. ¿Quién será? No sabemos porque no podemos ver el corazón, solamente Dios ve el corazón. Sin duda, Giesi de afuera, pues ahí estaba con Eliseo. Parecía pues un gran cristiano, para ponerlo en términos de hoy en día, ¿verdad? Pero en su corazón, aparentemente no estaba él con Eliseo en su fe en Dios, en su creencia en Dios. Y él manifiesta lo que es el corazón de un incrédulo. Codicia, mentira, sin temor de Dios, sin temor de lo que puede ser la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos ejemplos? A pesar de andar juntos con grandes personas de la fe, hay unos que en su corazón no se han convertido, no tienen la misma fe, no están realmente como parte del pueblo de Dios. De afuera están presentes, pero no hay conversión de corazón. A pesar de andar, fíjense, ¿verdad? Esto parece imposible. Aquí Giesi había visto el gran poder de Dios manifestado
en Eliseo. Milagros. Y la fe y la firmeza y el poder de este hombre Eliseo. Y a pesar de eso, él sale con esto. Unos en el pueblo de Dios conforman de afuera, pero no se convierten de corazón, a pesar de andar juntos con grandes personas de fe y de espiritualidad. Otros, a pesar de ver grandes milagros, no se convierten de corazón, no están allí de corazón, a pesar de ver milagros. Gran manifestación del poder de Dios. Vemos aquí el ejemplo más grande en el pueblo de Dios. Cuando salen de Egipto, grandes milagros, cómo Dios manifiesta su poder y los salva y suple para ellos, sí, pero allí en el desierto están murmurando, están quejándose, pero peor que eso, dice en Hechos, ¿verdad? Que en sus corazones se volvieron a Egipto. Fíjense, parece imposible. Este pueblo que Dios había salvado de Egipto, y ahí están en el desierto, salvos de sus enemigos, ese enemigo Egipto que había puesto al pueblo de Israel en esclavitud y había tratado a ellos tan feo, de una manera tan fea. Y están allí por el poder de Dios, por milagros grandes, manifestación grande del amor de Dios. Y ellos están allí en sus corazones, dice, se volvieron a Egipto. Físicamente no están en Egipto, están en el desierto. Sí, no es tan cómodo ahí en el desierto, pero por lo menos tienen la provisión de todo lo que necesitan y no están bajo servidumbre a los egipcios, pero ellos en su corazón se vuelven a Egipto. Lamentablemente, esto pasa en el pueblo de Dios hoy en día. Hay personas que Dios salva del mundo, Dios saca del mundo y están allí gozándose de lo que Dios tiene para su pueblo, junto con el pueblo de Dios. Ahí están gozándose de muchas bendiciones, pero en su corazón vuelven al mundo. Tal vez no físicamente, pero en su corazón vuelven al mundo. Oh, mi hermano, mi hermana, si eso le está pasando a usted, que siente como que quiere regresar al mundo, corra a Dios, pídale perdón. Y si reconoce que no realmente se ha convertido, sí ha llegado a la iglesia, sí está allí presente físicamente, pero usted tiene que admitir, en mi corazón, pues hubiera estado en otro lugar en esta noche, en un lugar mundano, bueno, reconoce el gran error, reconoce lo que va a ser la consecuencia. Lo que vimos con Giesi, no fue bonita la consecuencia. No salió bien. El camino del pecado no sale bien. La paga del pecado es muerte. No puede pagar otra cosa. Entonces, algunos
a pesar de andar juntos con grandes personas de fe, a pesar de ver grandes milagros, otros a pesar de ver las consecuencias, siguen allí sin convertirse, sin abandonar esa codicia y esa mentira en la cual viven. Pues no sabemos de este Giesi, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Qué tanto él conocía la historia de Israel? Probablemente él sabía todo, ¿verdad? Probablemente él sabía de Acán y cómo Acán codició a lo que era la ropa de Babilonia, que, bueno, esa ropa que venía de Babilonia que él codició cuando entraron en Jericó, y eso resultó en, pues, la muerte de él y de toda su familia. Bueno, si no sabía de esa historia, no tenía que irse más lejos que el rey Acab y su esposa Jezabel, cuando ellos codiciaron la viña de Nabot. Mataron a Nabot para tomar la viña. Acab codició la viña y Jezabel maquinó el plan, ¿verdad?, para matar a Nabot. Bueno, después de eso vino la sentencia de muerte para Acab y Jezabel y se cumplió. Y bueno, Giesi ha de haber sabido de eso, pero a pesar de saber las consecuencias, él todavía sigue en el mismo plan y a la misma consecuencia, el juicio por el pecado. Hermanos, todos tenemos que cuidarnos porque el corazón es engañoso, la Biblia dice. No podemos sentirnos ya tan espirituales que no tenemos que cuidarnos nosotros de no caer en la codicia, la mentira. Tenemos que cuidarnos. Vamos a Hebreos capítulo 3, en el Nuevo Testamento, claro. En el libro de Hebreos capítulo 3, vemos aquí la palabra de Dios da esta advertencia. Dice versículo 12 de Hebreos 3, mirad, hermanos, y eso tiene la idea de que está llamando la atención, no es nada más pues una mirada muy a la ligera, ¿verdad? Esto es como poner atención, mirad, hermanos, ¿qué cosa? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta advertencia, este aviso viene a los que se consideran dentro de la iglesia. Mirad, hermanos. Entonces está hablando a la iglesia. Los que aparentemente están adentro, perdón, están adentro, son parte de, pero él dice, mirad, que no haya en ninguno de vosotros, posiblemente haya uno dentro de 100, pero si hay uno, esa persona necesita convertirse en verdad. Hermanos, yo no puedo juzgar, ni tengo idea quién me está escuchando en este momento, ¿verdad? Pero sí, a través de todos los años de predicar domingo tras domingo tras domingo, pues uno se da cuenta
hay una persona o dos o más que está, si no cada servicio, pero muy frecuentemente está presente en el servicio, pero no hay ninguna evidencia de una conversión de corazón. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero si esto no fuera problema, el autor de Hebreos no hubiera mencionado esto. Dios no hubiera guiado para que esto se pusiera en su palabra. Pero aquí está. Entonces es un problema real. Es un problema por lo cual necesitamos estar preocupados y necesitamos insistir como la palabra de Dios está insistiendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y sigue diciendo, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está la necesidad de que todos miremos, que tomemos cuenta de nuestro corazón, que nosotros consideremos, en primer lugar, obviamente, si realmente estamos en la fe, si nos hemos convertido, si somos de Cristo o no. No es para crear dudas, es para que esa persona que sabe que realmente no ha aceptado, le ha llamado la atención, le parece interesante, le parece bonito, pero sabe que de corazón no lo ha aceptado. Que se convierta en verdad. No hay otra verdad. No hay duda que tenemos a un creador. Dios creador que creó al universo. No es posible que este universo nada más se apareció solo. Eso requiere mucho más fe que creer en Dios. Un sistema tan complejo y tan maravilloso y todo funcionando como un reloj, tiene que tener a un creador. Y en esto, entonces, admitir, si no se ha convertido, no ha nacido de nuevo, que realmente se arrepienta, que reciba a Cristo, que sea salvo, que se convierta de corazón. Y ahora, ¿qué nos está enseñando aquí? Que el pecado es engañoso. El corazón es engañoso, dice en Jeremías, ¿verdad? Muchos saben el versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es el corazón que todos todavía tenemos, habla de la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos. Y el corazón es engañoso. El pecado es engañoso. Si no tenemos cuidado, nos estamos enfriando. Estamos en peligro de caer. Y allí es un punto muy importante que el pueblo de Dios considere. En esta época, que es la época de la gracia, muchos tienen la idea, tienen la creencia, pues, ¿verdad? Que no es tan severo la consecuencia hoy en día si uno cae en pecado. Estamos en la época de la gracia. Y Dios no juzga, no hay consecuencia, no nos
pega la lepra como a Giesi, o no hay muerte por pecar. Bueno, allí estamos muy equivocados si tenemos esa idea que por estar en la época de la gracia no hay consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. No puede pagar nada bueno, no puede dar nada bueno. Y pues no tenemos que ir más lejos que el ejemplo de Ananías y Zafira. Es época de gracia, ya es después de la cruz. Ya es tiempo de la iglesia. ¿Y cuál fue la consecuencia de su pecado? Aquí, mentira. Mentira a Dios. Y era la muerte. No es decir que siempre por pecar vamos a caernos muertos. Obviamente no, todos estaríamos muertos. Pero lo que nos enseña es que el pecado trae consecuencias. Si de veras somos de Cristo, de veras hemos recibido a Cristo, no vamos a perder la salvación. Pero si